Muy bien, pasamos a la siguiente conferencia de la doctora María Luisa Sux con el tema Historiografía y Memoria sobre el proceso hacia la independencia en 200 años de vida republicana. La doctora Sux es historiadora con un doctorado en la Universidad Mayor de San Marcos de Perú, directora del 2015 al 2018 y docente emérita de la carrera de Historia y del Instituto de Estudios Bolivianos de la UNSA. Actualmente es presidente de la Academia Boliviana de la Historia. Démosle un fuerte aplauso de bienvenida a la doctora Sux. Muy buenas tardes a todos ustedes. Para mí una gran alegría estar aquí y poder compartir más que nada algunas reflexiones sobre este tema. Y voy a partir de algo que puede sonar duro y que me he puesto a pensar en este tiempo. No estamos viviendo una esquizofrenia total momento de conmemorar el Bicentenario. Y eso lo digo no desde nuestra visión historiográfica, de historiadores, qué sé yo, sino desde el mismo Estado plurinacional. ¿Por qué? Porque hay una contradicción absoluta entre la historia oficial, la historia que han ido construyendo desde el inicio del gobierno, de estos últimos gobiernos, con lo que es hoy día el Bicentenario. Y eso se puede ver de qué manera solamente este año la huipala, que era total y absolutamente obligatoria, ha sido nuevamente, cubierta por la bandera boliviana. Ustedes saben que hay una norma que dice que todos las universidades, los colegios, qué sé yo, tienen que poner durante todo el año la bandera boliviana para conmemorar el Bicentenario. Y entonces a partir de eso es que yo he ido analizando cómo se ha ido construyendo esto, de qué manera se ha ido, avanzando con avances y retrocesos en este largo camino hacia el Bicentenario. Todos ustedes se deben acordar que en mayo del 2008, cuando se conmemoraba un año antes de la conmemoración del 25 de mayo en Chuquisaca, se dio esto en un contexto de profunda división entre posiciones políticas enfrentadas en la Asamblea Constituyente por el tema de la capitalía. Y que unos indígenas quechuas que habían ido a recibir al presidente Morales fueron tomados como rehenes en la Casa de la Libertad, en la puerta de la Casa de la Libertad, y fueron desnudados y obligados a jurar al MAS. Además, se quemó la huipala, la bandera indígena, etcétera, etcétera. Un año después, en el mismo contexto de tensión, cuando se conmemoró el acto central del primer grito libertario en Chuquisaca, la prefecta del departamento, que era de la oposición, organizó un festejo en la ciudad de Sucre recordando a los héroes criollos de 1809. Pero el gobierno central llevó estos actos oficiales al área rural, a Tarabuco, al sitio del Villar, donde se había producido en 1814 la lucha de la guerrillera Juana Zurduy. Y en este festejo se conmemoraba a Juana Zurduy y a Tomás Katari. Ninguno de los dos había estado el 25 de mayo de 1809 en la ciudad de La Plata. 2 meses después, en La Paz, como había una alianza, digamos, entre
el gobierno municipal de La Paz y el gobierno central se llevó toda la parafernalia y el reconocimiento y la conmemoración de estas fechas a La Paz. Y sin embargo, se empezó a hablar no de Murillo, bueno, se hablaba de Murillo, pero no tanto, y los grandes héroes eran Túpac Katari, Bartolina Sisa y Gregoria Paz. Entonces, este reforzamiento de las figuras de cataristas se relacionaban precisamente por un tema político, más que por un tema histórico, porque las federaciones, ustedes saben, de campesinos en La Paz, Túpac Katari, las Bartolinas, etcétera, etcétera. Estos relatos nos llevan a reflexionar sobre el divorcio existente entre la historiografía, yo a veces digo los historiadores somos como Juan Bautista, ¿no? Una voz que clama en el desierto, y la construcción de esa memoria pensada como una, digamos, visión que llega a la gente, los constructores de memoria, ¿no? Que hoy día están en el TikTok, que están en las redes sociales, etcétera, y que tienen, digamos, otro objetivo que el que tenemos nosotros como historiadores para ver qué es lo que ha pasado. ¿Qué va a pasar este 6 de agosto? En medio de una crisis, no solamente una crisis económica, sino una crisis política, una crisis ideológica, en vísperas de una elección. Vamos a ver también estas visiones encontradas. Vemos que esa visión oficial ha perdido fuerza, la fuerza que tenía hace 15 años, pero ha quedado esa memoria de lo que se dice, y ahí está el tema de la nueva historia oficial de la que voy a tratar al final de esta ponencia. Para analizar toda esta complejidad y compartir con ustedes, yo quiero cruzar 3 conceptos que nos hacen ver la historia más allá de los libros que podamos escribir y repensar qué es lo que queda de lo que escribimos. El primer concepto es el de sustratos historiográficos. El segundo, que son los horizontes de memoria, y el tercero es el de la historia oficial. Todos pensamos que los 3 van hacia el mismo lado y sin embargo no es así. ¿Sí? Hay contradicciones, hay divorcios, hay conflictos inclusive en estos 3 conceptos. Muy brevemente, estos sustratos historiográficos. Este es algo que hemos ido pensando cuando se escribió el libro Reescrituras de la Independencia y que escribimos junto con Rosana Barragán. ¿Y qué significa? Estos sustratos, tomando en cuenta ese concepto de arqueología, si se quiere, ¿no? Implica una visión historiográfica que se va modificando, pero así como los sustratos arqueológicos se van sobreponiendo unos a otros, ¿sí? Y van conformando una historiografía nueva, pero que está sustentada en el anterior sustrato. ¿Y cuáles son estos sustratos al que han venido a lo largo de la historia republicana? Y solamente voy a hablar del mismo proceso de independencia. ¿Cuáles son estos sustratos? El primero es el de los memorialistas, y ahorita estaba hablando con Anita Lema, y que no me lo dejes a un lado a Sánchez de Velasco, ¿no? Porque cada uno amamos a algunos de estos señores, ¿no? ¿Qué son los memorialistas? Los que escribieron sus propias memorias. Tenemos a Sánchez de Velasco, tenemos a mismo José Santos Vargas, podemos ver que vienen de varios lugares, ¿sí? Y que generaron precisamente esta historia
vivida por estas personas. Y sin embargo, muchos de estos libros, la mayoría, no han sido publicados sino bastante después, y su influencia, por lo tanto, va a ir mucho más allá, digamos, recién en el siglo XX. Pero ya con la historia, con el Estado establecido, podemos hablar, desde siempre nos enseñan de historiografía de Bolivia, ¿no?, de los primeros escritores que podemos llamar positivistas, ¿no? Hoy día hablar de positivismo, a veces nos dicen, no, eso está muy mal, qué sé yo. Y entre los positivistas tenemos a Manuel José Cortés, por ejemplo, y a algunos otros, tanto nacionales, regionales, que van a empezar a trabajar con esto, ¿no? Regionales, precisamente buscando el primer grito libertario que se va a dar a un lado o al otro, y que tienen una visión positiva del proceso de independencia, ¿no? Es decir, este proceso de independencia ha sido positivo porque nos ha liberado de España, porque hemos logrado un Estado. Entonces, es una visión, digamos, positiva hacia el futuro. El mayor representante, podemos decir, todavía en el siglo XIX, es lógicamente Gabriel René Moreno, ¿no?, que va a tener una historia positivista, pero muy, muy centrada, muy, digamos, basada en fuentes primarias, etcétera, etcétera. Cuando se produce la Revolución Federal y sube el Partido Liberal, va a traer también sus propios historiadores, que al contrario de los anteriores, tienen una visión negativa del proceso de independencia, ¿no? Y de esta historia de la construcción de la nación. El más importante ejemplo que se puede poner con esto es precisamente el Alcides Arguedas, ¿no ve?, que ha venido después del proceso de independencia. Bueno, los caudillos bárbaros, los caudillos letrados, toda esa historia de guerras, de golpes de Estado, etcétera, etcétera, que nos van a llevar a esto. Ya con la generación del centenario, esta visión va a ir cambiando. Esta visión de los liberales también va a darse a nivel regional, ¿no?, pero las historias generales de Bolivia son por lo general así un poco negativas, y además dicen, no, estas guerras no ha habido mayor participación, son los héroes, entonces van repitiendo en parte lo del sustrato anterior. Ya con la crisis del liberalismo, con la guerra del Chaco, va a empezar a surgir un nuevo sustrato. En 1936, Federico Ávila, ya con un pensamiento nuevo, hablaba de la necesidad de revisar nuestro pasado, ¿no? Y dice, una revisión de la historia, la única posibilidad y vía para llegar a ser nación, ¿sí? Ahí está claramente un cambio, ya no es esa visión negativa de Arguedas. Y para Ávila, la negación del pasado esa negación del pasado nos impedía ver la nación y ser nación. ¿Y qué implicaba esta revisión del pasado? El haber considerado que nuestra vida auténtica comenzaba con la llegada de Colón, que se había negado lo español a partir de la República y que había que reconocer lo anterior. Y finalmente que también había que reconocer el origen prehispánico de muchos de estos elementos. Y entonces, para Ávila decía, nos estamos negando a nosotros mismos, porque nosotros somos la sumatoria de todo esto. Indudablemente, desde un lado más político, el pensamiento nacionalista que va a aterrizar en el 52 es el libro de Carlos Montenegro, ¿no?,
nacionalismo y coloniaje, y la idea de la nación y la antinación, la búsqueda de, aparte del de Montenegro, ha habido también otra tendencia que va a jalar hacia el nacionalismo, y era del que hablaba el día de la inauguración, la búsqueda más bien de la nación, mientras Montenegro decía la antinación es lo que está en este momento y tenemos que buscar la nación. Humberto Vázquez Machicado o Eduardo Arce buscaban la nación en la época colonial, ¿sí? Entonces, o van a buscar la nación en la guerra de Vicuñas y Vascongados, varios de estos historiadores, o en la sublevación de Alejo Calatayud, y así sucesivamente. Es decir, por un lado buscar la nación muy atrás, y por el otro lado decir todavía no hay nación. Y esto aterrizó en la Revolución del 52, y cómo aterriza con una historia oficial, ¿no? Cada una de estas posiciones, la positivista, la liberal, la nacionalista, va a terminar aterrizando en una historia oficial. Esta historia nacionalista va a extenderse bastante más que los gobiernos del MNR, ¿no? Vamos a ir mucho más allá. Y por otro lado, la experiencia marxista, la idea de escribir una historia desde el marxismo no va a cuajar, ¿no? La historia nacionalista va a estar mucho más allá. Y en ese momento, en la década ya de 1960, es que se entrecruza esta historia nacionalista con la llegada o la publicación de un libro que va a marcar, va a poner un sello muy duro, que es muy difícil de romper y que se mantiene hasta ahora, y es el caso de La dramática insurgencia de Bolivia de Charles Arnade, ¿no? Su gran éxito ha sido que todas estas ideas en el momento en que se publicaron, que habían sido escritas por, digamos, historiadores anteriores, le van a poner el sello de un historiador profesional que va a tratar de explicar lo que ha pasado. Y ese sello se va a mantener, y sin embargo, ya vamos a tener algunas respuestas desde el lado ya de historiadores profesionales, ¿no? Es el caso de José Luis Roca y el de René Arce, ¿no? Que van a desarrollar tal vez un primer debate sobre el tema de la independencia, pero ambos se oponen a la posición de José Luis Roca, ¿no? La posición de Charles Arnade. ¿Qué es lo que hay hoy día? Aquí estamos, escribimos, no sabemos si nos leen o no, no sabemos si esto va a llegar a algún discurso oficial, ni mucho menos, pero aquí estamos tratando de... Creo que no estamos buscando crear una historia oficial ni nada de eso, sino estamos buscando tratar de entendernos mucho más. ¿Qué hay por el otro lado? Por el lado de la memoria. La memoria es algo que es mucho más sutil, no sé, es más difícil de agarrar. Y la memoria, estos horizontes de memoria, este concepto ha sido desarrollado por Silvia Rivera para hablar de esos recuerdos, esa tradición, esa memoria histórica que se ha desarrollado en los pueblos indígenas para ver su propia historia y relacionarla con la historia del país. Y no necesariamente esta memoria encaja con la historia oficial.
Esta memoria la podemos encontrar en algunos documentos indígenas de tierras altas, pero también en visiones de los mismos pueblos de tierras bajas que miran o no miran el proceso de independencia, que para nosotros está muy claro desde 1809 a 1825. Y el manifiesto de Tiahuanaco, de la década del 70, hablaba, ¿no?, de que no se había logrado nada, que se seguía dominando, se seguía explotando, ¿no?, y que había una superposición y dominación que permanecía contra ellos. Y buscaban el origen en ese horizonte de memoria de las culturas originarias, ¿no?, desconociendo, digamos, parte de la historia, pero el objetivo y la memoria que desarrollaban ellos era que no había pasado nada, que se seguía en ya no coloniaje, sino en un sistema de, digamos, colonialidad. Y esto se hace más fuerte conforme va creciendo el movimiento indígena, y en abril del 2001 se suscribe otro manifiesto, el manifiesto de Achacachi, ¿no?, y que es más radical, propugna el reconocimiento de la nación Collasuyo, negando la existencia de una nación boliviana. Y la lectura histórica que hacen ellos se establece, digamos, de la siguiente manera. Un primer tiempo de lucha anticolonial a fines del siglo XVIII. Y dice, los españoles no pudieron controlar los levantamientos indígenas que fueron cada vez más unidos y coordinados, encabezados por los grandes maycus, hermanos Catari en Chayanta, Bolivia, Tupac Amaru y Micaela Bastidas en Cusco, Perú, Tupac Katari y Huartolina Sisa en Chuquiago, La Paz, etcétera, etcétera. Un segundo tiempo de la liberación de la lucha anticolonial. Y dice, a fines del siglo XIX, el ejército aymara del Maycus Zaratehuilca derrotó al ejército republicano que defendía los intereses feudalistas centrados en torno a la capital Sucre. Pero el liberalismo criollo, pugnante en aquel tiempo, se apresuró a capturar el poder político y establecerse en La Paz para dirigir la captura y el asesinato de Huilca Zárate y la desarticulación de su ejército. En otras palabras, hay un tiempo, el de Tupac Katari, y un segundo tiempo, el de Zaratehuilca, y el proceso de independencia ha desaparecido totalmente de esta su memoria histórica, política, de esta posición fundamentalmente que es lo que va a ser después el movimiento indio Pachacuti. Entonces, esa historia de larga duración la va a tener el Collasuyo, esa idea del Collasuyo, esta idea de las sublevaciones, de la gran sublevación de indios, o sublevación general de indios, Zaratehuilca, ¿no?, y a esto se va a sumar el movimiento del MAS de Evo Morales, ¿no? Esos son los 4 tiempos de esta memoria histórica oficial, digamos, para para los pueblos de tierras altas. ¿Qué ocurre con los pueblos de tierras bajas? El otro día Isabel Combes hablaba sobre el tema de los guaraníes. Yo alguna vez que trabajé con ellos haciendo textos escolares, decían, no, nuestra historia colonial es muy diferente, nosotros no tenemos que hacer ese tipo de historia, porque durante la época colonial nosotros hemos sido libres, lógicamente olvidándose de toda la misión franciscana del siglo XVIII, ¿no? Pero hemos sido libres, hemos aprovechado la colonización española para tener caballos, y eso nos daba fuerza. Y nosotros recién hemos sido colonizados en el siglo XIX, ¿no?, y nuestra lucha está en Curuyuqui.
Entonces, es una memoria muy diferente, ¿sí? ¿Y cuál es la memoria de los mojeños? Es una memoria positiva, más bien, de las misiones jesuíticas, ¿no? A tal extremo que cuando se produce la batalla o la guerra de la Guayauchería, ellos salen con los huesos de sus sacerdotes, ¿no? Hacia la búsqueda de la Tierra Santa o a insertarse en lo que soy el Titnis. Entonces tenemos memorias que no dialogan con lo que es esta historia. Finalmente, eso nos hace pensar de qué manera esta historiografía que hacemos muchas veces entra en contradicción con la historia cívica, que la tenemos todos los años, ¿sí? En La Paz, sí o sí hay que marchar en el desfile de teas, ¿no? Aunque muchas veces se ha dicho que Murillo nunca levantó una tea, ¿no? Y que la tea, más bien, quien habló de la tea de la libertad fue el virrey Abascal, ¿sí? Pero llega el 15 de julio y hay que marchar con la tea, ¿no? Y la imagen más importante es un Murillo que va a ser ahorcado, pero es que está con su tea de la libertad. O los mismos discursos cívicos, ¿no? Que siguen resaltando el sustrato positivista, liberal, inclusive con elementos de esa historia nacionalista, ¿no? Y que, digamos, nosotros como historiadores ya no estamos. Finalmente, el tema de la historia oficial. ¿Qué es la historia oficial? Es la historia generada por lo que yo llamo gobiernos hegemónicos, ¿ya? Cuando un gobierno, o puede ser un conjunto de gobiernos, una postura política, busca ser hegemónico, busca ser fundante en la historia, va a generar precisamente una historia oficial. ¿Por qué? Porque necesita, para establecer su postura, su proyecto, necesita tener una historia. Y es entonces esa historia la que va a ir acompañada con ¿qué? Reforma educativa, fundamental, ¿eh? Una construcción de la educación, pero en la enseñanza de la historia con un discurso dado. Cambios, nuevas fechas cívicas, ¿sí? Es decir, claramente el MNR, el 9 de abril, era feriado. Tercer lugar, formas de llegar a la población a través de monumentos, de películas, ¿no? Tener una política de comunicación muy clara para establecer esta historia oficial. En cuarto lugar, formación, escuelas de formación de líderes, en los sindicatos, aquí y allá, dependiendo del momento en que se da, para formar a estas personas que van a repetir ese discurso oficial que forma parte de la historia oficial. La publicación de libros, de textos escolares, que se llama dibujitos animados. Yo me acuerdo que había uno donde había que cortar mariquitas de Víctor Paz Estenssoro, por ejemplo, ¿no? Eso es muy claro, es decir, hay que llegar donde a los niños también hay que llegar. Currículums oficiales de historia fundamentalmente, y el establecimiento de los héroes centrales que van a ir moviéndose conforme se establece esta historia oficial. Pero esto no es solamente una historia de ahora, sino que estos gobiernos o conjunto, digamos, ideológico,
va a ir construyendo la historia y para ser fundante debe hablar mal de lo que está atrás. Y entonces, si hacemos un seguimiento, los liberales que llegan al 1880, bueno, desde el inicio de quién se va a hablar mal, quién es el malo de la película, el inmediatamente anterior. Entonces, la historia la esclavitud no tiene historia, por ejemplo, ¿no? Hablar mal de quién, del sistema colonial. Pero al mismo tiempo van a ir trayendo lo de más atrás. Entonces, ¿qué hacen los liberales? ¿Qué hace Arguedas? No es solamente la colonia, que tampoco le interesa mucho, sino estos caudillos que son lo negativo de nuestro orden liberal. ¿Qué hace el MNR? El coloniaje, mal. Los caudillos, rescata. Belsu, por ejemplo, ¿no? Lo rescata. Y suma la rosca. ¿Sí? ¿Quién es la rosca? Son los liberales. Entonces está construyendo esto. ¿Sí? ¿Y qué hace el Estado plurinacional? Rescata esta idea de los pueblos indígenas prehispánicos, donde lo que vale es el Aini, la Minca, la comunidad, donde no hay conflicto, donde todo está perfecto, pone en la época colonial esta explotación, ¿no? Basada en la explotación, pero invisibiliza el proceso de independencia. Algunos caudillos los rescata más o menos, ¿sí? Sigue la rosca, pero invisibiliza también lo que ocurre en la Revolución Nacional, ¿sí? Y de esa manera se llega nuevamente a este Estado fundante del Estado plurinacional, ¿ya? Y entonces, es este discurso el que va a llegar. No voy a hablar de la cantidad de películas de Evito y el mar, etcétera, etcétera, todo esto que se ha construido en este tiempo, sino me voy a concentrar un poco en la ley Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, que en el currículum de historia repite, ¿no ve? Esta idea de generar una historia oficial con el discurso de superar la historia oficial anterior, que es la historia oficial del MNR, ¿no? Entonces, cuando hablan y se dice y se repite, no, ahora es una historia crítica, no les gusta mucho que se diga porque estamos superando la historia oficial de la República de Bolivia, y se les dice, pero ¿de qué historia oficial están hablando? Hoy día ustedes han construido ya una historia oficial, ¿no? Y entonces, 6 de agosto, este año, ¿qué estamos conmemorando? Es políticamente correcto, en medio de la crisis, conmemorar el bicentenario con banderas bolivianas, ¿no? ¿En qué ha quedado esta historia oficial del Estado plurinacional? ¿No? Encontramos, no voy a querer hablar más mal todavía de la reforma, de la base de la reforma, que ya la ha hablado Magdalena hace un ratito, pero encontramos un discurso oficial fundante, un discurso oficial que se manifiesta desde el primero, el secundario hasta el sexto, y que se repite la historia de la comunidad perfecta, se olvidan de las luchas entre los incas, que también llegaron y igualito explotaron, se olvidan de todas las contradicciones que va a haber durante la época colonial, porque es muy fácil poner buenos y malos y poner una visión dicotómica y maniquea.
la Revolución Nacional, con decirles que en el libro de sexto de secundaria, la Segunda Guerra Mundial tiene el doble de páginas en el texto que la Revolución Nacional. Entonces, ¿qué hay por detrás? ¿No? Una idea de borrar lo anterior para establecer, nosotros somos los fundadores, nosotros estamos solucionando el problema de nuestra historia. Repensemos esto el día 6 de agosto, cuando seguramente el discurso oficial va a traer otra vez a Bolívar, a Sucre, pero también se va a hablar de Tupac Katari, también se va a hablar de Tomás Katari, dependiendo del lugar. Los discursos que también van a generar, digamos, en las diferentes regiones, ¿no? Porque las regiones también tienen su historia oficial, ¿no? Y así en todos los lugares van a volver a rescatar sus héroes regionales, ¿no? Sumados a los nuevos o no nuevos héroes que van surgiendo a lo largo de la historia. Y pensemos que esa es la historia. La historia no es solamente libros, no es solamente investigación. La historia también está fundada, la historia, sobre todo la memoria, en espectáculo. Ojalá que esta conmemoración no sea puro espectáculo, inauguración de plazas, de no sé qué sé yo, y que nos sirva para reflexionar cómo vamos a seguir hacia adelante dentro de esta Bolivia plurinacional, pluricultural, de muchos grupos, muchas regiones, pero creo que dentro del Estado plurinacional la conmemoración del Bicentenario es una loa a la nación. Y ahí está la última contradicción de nuestra historia. Muchas gracias.